Nunca pensé que el día más hermoso de mi vida se convertiría en mi peor pesadilla. Ahí estaba yo, parada en ese lujoso salón de bodas, viendo a mi ex marido casarse con otra, mientras mi hija de 8 años me preguntaba algo que me helaba la sangre. «Mami, ¿quién es esa niña que se parece tanto a mí?» En ese momento, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los secretos que mi ex suegra había guardado durante años, las mentiras que destruyeron mi matrimonio y la verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Descubrí que la traición había sido mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Mi nombre es Sofía Mendoza, y esta es la historia de cómo recuperé a la hija que nunca supe que me habían quitado. Si quieres saber cómo una madre puede luchar contra todo un sistema de mentiras, dale like a este video y suscríbete para más historias reales. Pero antes de contarte cómo llegué a descubrir esta terrible verdad, déjame llevarte al principio. ¿Estás segura de que quieres ir, mami?, preguntó Camila mientras me veía aplicarme el rímel frente al pequeño espejo del cuarto de hotel. Me detuve por un momento, observando mi reflejo. 8 años habían pasado desde que Rodrigo me dejó embarazada y me humilló frente a toda su familia. 8 años desde que huí de Guadalajara con el corazón roto y la dignidad pisoteada, pero hoy regresaba, y no como la mujer derrotada que una vez fui. «Sí, mi amor, es importante que vayamos», le respondí enderezando los hombros. Camila tenía razón en preguntar. Durante 3 años habíamos vivido tranquilas en Puerto Vallarta, donde nadie conocía nuestra historia. Yo trabajaba como contadora freelance para pequeños negocios, y aunque el dinero no sobraba, habíamos construido una vida estable. Entonces llegó la invitación de boda. La elegante tarjeta dorada había llegado 2 semanas atrás. Rodrigo Castillo y Andrea Vega tienen el honor de invitarlos a su boda. Al principio pensé en tirarla a la basura, pero algo dentro de mí se rebeló. No iba a esconderme más. «¿Papá va a estar ahí?», preguntó Camila poniéndose sus zapatos negros. «Sí, mi amor. Rodrigo va a estar ahí porque es su boda». Camila asintió con seriedad. A los 8 años era una niña extraordinariamente madura para su edad. Había crecido escuchando la versión suavizada de por qué su padre no vivía con nosotras. «Papá y mami no pudieron seguir juntos, pero eso no significa que no te quiera». La verdad era mucho más dolorosa. Rodrigo me había acusado públicamente de infidelidad cuando estaba embarazada de 6 meses. Había cuestionado la paternidad de Camila frente a ambas familias, destruyendo mi reputación y mi carrera. Todo porque su madre, Elena Castillo, había sembrado dudas venenosas en su mente. «Mami, ¿por qué nunca hemos venido a Guadalajara?», me preguntó Camila mientras bajábamos al lobby del hotel. «Porque a veces es mejor empezar de nuevo en un lugar diferente», le dije, tomando su mano. Habíamos tomado el autobús desde Puerto Vallarta, un viaje de 5 horas que representaba todo el dinero que había ahorrado en 3 meses. El vestido negro que llevaba puesto era el mismo que usaba para las juntas importantes con clientes, y los zapatos de Camila eran de una tienda de segunda mano. Pero nos veíamos dignas, y eso era lo que importaba. El taxi nos llevó hasta la Hacienda San Miguel, uno de los lugares más exclusivos de Guadalajara. Mientras nos acercábamos, pude ver los jardines perfectamente cuidados, los arreglos florales que probablemente costaban más que mi renta mensual, y los carros de lujo estacionados en la entrada. «Qué bonito está todo», exclamó Camila con los ojos brillantes. «Sí, muy bonito», murmuré, sintiendo el peso de la desigualdad. Rodrigo siempre había tenido dinero, pero cuando estábamos casados, sus negocios de construcción pasaban por una mala racha. Ahora, evidentemente, las cosas habían mejorado mucho. La ironía era amarga. Él había reconstruido su vida y su fortuna mientras yo luchaba por llegar a fin de mes. Al bajar del taxi, varios invitados voltearon a vernos. Reconocí algunas caras. Antiguos amigos de la universidad, compañeros de trabajo de Rodrigo, familiares lejanos. Las expresiones variaban entre sorpresa, curiosidad y algo que parecía lástima. «Sofía», murmuró una voz a mis espaldas. Me volteé y vi a Patricia Morales, una antigua compañera de trabajo. Sus ojos mostraban genuina sorpresa. «Hola, Patty», la saludé con una sonrisa forzada. «No sabía que ibas a venir», dijo echando un vistazo a Camila. «Ella debe ser...»
Camila, mi hija, respondí, poniendo mi mano en el hombro de mi niña. Patricia sonrió incómodamente. Sabía que probablemente estaba recordando todo el escándalo, las acusaciones, los rumores que circularon durante meses después de mi divorcio. «Se ve hermosa», dijo finalmente. «Igual que tú. Gracias». Caminamos hacia la entrada del salón, donde un elegante arco de flores blancas y doradas marcaba la entrada. La música suave flotaba en el aire y pude ver a través de las puertas de cristal que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Fue entonces cuando la vi. Elena Castillo, mi ex-suegra, estaba parada cerca de la entrada, recibiendo a los invitados con su sonrisa perfecta y su vestido de diseñador. A los 58 años, seguía siendo una mujer imponente, con el cabello perfectamente peinado y joyas que probablemente costaban más que mi auto. Nuestros ojos se encontraron por un momento y vi cómo su sonrisa se congelaba. Susurró algo al oído del hombre que estaba junto a ella y comenzó a caminar hacia nosotras. «No puedo creer que hayas venido», me dijo Elena cuando llegó hasta nosotras, su voz baja pero llena de desprecio. «Y especialmente que hayas traído a... ella». Sentí que Camila se tensaba junto a mí. Mi hija era inteligente y podía percibir la hostilidad, aunque no entendiera completamente de qué se trataba. «Fuimos invitadas», respondí con calma mostrándole la tarjeta, «y ella se llama Camila». Elena miró a mi hija con una expresión que no pude descifrar. Había algo más que desprecio en sus ojos, algo que me pareció extraño, pero que no pude identificar en ese momento. «Bueno, espero que sepas comportarte», dijo finalmente. «Este es un día muy importante para mi hijo». «Por supuesto», respondí, manteniendo la compostura. Elena se alejó, pero no antes de echar un último vistazo a Camila. Había algo en esa mirada que me inquietó, pero no tuve tiempo de pensar en ello porque la música cambió, indicando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Entramos al salón y encontramos asientos en la parte de atrás. El lugar era impresionante. Techos altos, candelabros de cristal y flores por todas partes. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, llenaban las sillas cubiertas de seda blanca. «Mami, ese es mi papá», susurró Camila, señalando hacia el altar. Ahí estaba Rodrigo, tan guapo como siempre, vestido con un smoking negro que le quedaba perfecto. A los 32 años, había mantenido su físico atlético y su sonrisa encantadora, pero cuando nuestros ojos se encontraron a través del salón, vi que su sonrisa vacilaba. «Sí, mi amor, ese es tu papá, es...». La música nupcial comenzó a sonar, y todos los invitados se pusieron de pie. Andrea, la novia, apareció en la entrada del salón, radiante en su vestido de diseñador. Era joven, tal vez 24 años, con el tipo de belleza que se ve en las revistas de sociedad. Pero no fue Andrea quien capturó mi atención. Fue la pequeña niña que caminaba delante de ella, esparciendo pétalos de rosa. Una niña de aproximadamente 8 años, con cabello castaño y ojos grandes, vestida con un hermoso vestido azul. Una niña que se parecía extraordinariamente a Camila. Capítulo 2. La boda del escándalo. Mi corazón se detuvo cuando vi a esa niña caminar por el pasillo. Era como ver a Camila en un espejo, pero vestida con sedas y encajes que yo nunca podría comprar. El mismo cabello ondulado, los mismos ojos expresivos, hasta la forma de caminar era similar. «Mami», susurró Camila tirando de mi manga. «¿Quién es esa niña?». No pude responder. Mi garganta se había cerrado por completo. Observé cómo la pequeña esparcía pétalos con gracia, sonriendo a los invitados. Cuando pasó cerca de nosotras, nuestros ojos se encontraron por un segundo, y sentí como si el mundo se tambaleara. La ceremonia continuó, pero yo no podía concentrarme en nada más que en esa niña. Estaba sentada en la primera fila, al lado de una mujer que reconocí como Carmen Castillo, la hermana de Rodrigo. Carmen tenía 35 años y siempre había sido más amable conmigo que el resto de la familia. Estaba casada con el doctor Fernando Ruiz, un pediatra respetado en la ciudad. Rodrigo pronunció sus votos, pero cada vez que me miraba, parecía perder el hilo de sus palabras. Andrea, por su parte, me lanzaba miradas nerviosas, como si mi presencia hubiera arruinado su día perfecto.
Los declaro marido y mujer, anunció el sacerdote. Los aplausos llenaron el salón. Rodrigo besó a Andrea, pero yo seguía observando a la niña misteriosa. Ahora que la ceremonia había terminado, se había acercado a Carmen, quien la abrazó con cariño maternal. ¿Podemos ir a conocerla?, preguntó Camila. Mejor esperemos, le dije, aunque yo también moría de curiosidad. Durante el cóctel mantuve mi distancia. Algunos antiguos conocidos se acercaron a saludarme, pero las conversaciones eran incómodas. Todos recordaban el escándalo, las acusaciones, el divorcio público. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. «Sofía, qué sorpresa verte aquí», dijo una voz familiar. Era Miguel Santos, mi antiguo compañero de trabajo en la firma contable. Miguel había sido involucrado en el escándalo cuando Elena Castillo sugirió que él podría ser el padre de Camila. Por supuesto era mentira, pero el rumor había arruinado nuestra amistad profesional. «Hola, Miguel», lo saludé con cautela. «Esta debe ser Camila», dijo sonriendo a mi hija. «Se parece mucho a ti». «Gracias», respondí, sintiéndome aliviada de que no mencionara el pasado. «¿Sabes? Nunca creí esas tonterías que dijeron sobre nosotros», murmuró Miguel bajando la voz. «Elena Castillo siempre fue una mujer manipuladora». Antes de que pudiera responder, la música cambió y el maestro de ceremonias anunció que era hora de pasar al salón de recepción. Los invitados comenzaron a moverse, y yo aproveché la oportunidad para alejarme de Miguel. El salón de recepción era aún más impresionante que el de la ceremonia. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa, que parecían obras de arte, y la iluminación creaba un ambiente mágico. Encontré nuestros lugares asignados en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde se sentaba la familia. «Qué mala onda», murmuró Camila, leyendo los nombres en las tarjetas. «Nos pusieron hasta acá atrás». «Está bien, mi amor, tenemos mejor vista desde aquí», le dije tratando de sonar positiva. Mientras esperábamos que sirvieran la cena, observé a la familia Castillo en la mesa principal. Rodrigo parecía tenso, Andrea lucía radiante pero nerviosa, y Elena mantenía su sonrisa perfecta mientras hablaba con los invitados de honor. Pero mis ojos seguían regresando a la niña misteriosa, quien ahora estaba sentada entre Carmen y el doctor Ruiz. «Disculpe», dijo una voz infantil a mi lado. Me volteé y ahí estaba ella, la niña que se parecía tanto a Camila. De cerca, el parecido era aún más impactante. No solo físicamente, sino en la forma de inclinar la cabeza, de sonreír tímidamente. «Hola», le dije tratando de mantener la calma. «Usted es muy bonita», me dijo la niña. «Me gusta su vestido». «Gracias, cielo. Tú también te ves muy hermosa». «¿Cómo te llamas?» «Isabela, Isabela Ruiz», respondió con una sonrisa. «¿Y usted?» «Sofía». «Y esta es mi hija Camila». Isabela volteó hacia Camila, y las dos niñas se miraron con curiosidad. Era como ver a la misma persona en dos versiones ligeramente diferentes. «¡Qué padre!», exclamó Isabela. «Te pareces mucho a mi hermana». Sentí que el mundo se detenía. «¿Tu hermana?» «Sí, bueno, la hermana que me dijeron que tuve antes de que me adoptaran», explicó Isabela, con la inocencia de una niña de 8 años. «Mis papás me dijeron que tenía una hermana, pero que la tuvieron que dar a otra familia antes de que yo naciera. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo». «¿Tus papás te adoptaron?» «Sí, cuando era bebé. El doctor Fernando y la tía Carmen son mis papás ahora, pero ellos me explicaron que mi mamá de la panza no me podía cuidar», dijo Isabela, repitiendo claramente las palabras que le habían enseñado. «Pero me dijeron que en algún lugar tengo una hermana que se parece mucho a mí». «Isabela, ven acá», gritó Carmen desde la mesa principal con voz tensa. «Ya vengo», le respondió Isabela. Luego se dirigió a Camila. «¿Quieres ser mi amiga?» «Sí», respondió Camila sonriendo. «¡Qué padre! Voy a pedirle permiso a mi mami para que juguemos después». Isabela corrió hacia su mesa y yo me quedé paralizada. Las palabras de la niña resonaban en mi cabeza. Una hermana que se parece mucho a mí. La tuvieron que dar a otra familia. Mi mamá de la panza no me podía cuidar. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Camila notando mi expresión. «Sí, mi amor. Solo estoy
pensando, pero no estaba bien. Algo terrible estaba tomando forma en mi mente. Recordé mi embarazo, los meses finales cuando Rodrigo ya no vivía conmigo, las horas solitarias en el hospital durante el parto. Recordé que el doctor me había dicho que Camila había nacido por cesárea debido a complicaciones y que había estado sedada durante gran parte del proceso. ¿Era posible que hubiera tenido mellizas? ¿Era posible que me hubieran mentido sobre una segunda bebé? Durante la cena no pude probar bocado. Observé a Isabela jugar con otros niños, notando cada gesto, cada expresión. La forma en que arrugaba la nariz cuando reía era idéntica a la de Camila. La forma en que se tocaba el cabello cuando estaba pensativa era exactamente la misma. Carmen se acercó a nuestra mesa durante el postre con una sonrisa forzada. «Sofía, qué gusto verte después de tanto tiempo», me dijo. «Hola, Carmen». «Igualmente», respondí estudiando su expresión. «Isabela me dijo que conoció a tu hija. Son muy parecidas, ¿verdad?» «Sí, es increíble», dije observando su reacción. Me contó que es adoptada. Carmen se tensó visiblemente. «Sí, la adoptamos cuando era bebé. Su madre biológica no podía cuidarla». «¿Sabes algo sobre su familia biológica?» «No, no mucho. Fue una adopción cerrada», respondió Carmen rápidamente. «Bueno, mejor voy a ver cómo está todo. Que disfruten la fiesta». Se alejó tan rápido que confirmó mis sospechas. Había algo que no me estaba diciendo. El resto de la noche pasó en una neblina. Rodrigo nunca se acercó a nuestra mesa, aunque me lanzaba miradas nerviosas desde la distancia. Andrea parecía aliviada cuando finalmente anunciaron que era hora de cortar el pastel. Mientras los novios posaban para las fotos, Isabela se acercó nuevamente a Camila. «¿Puedo preguntarte algo?», le dijo Isabela a mi hija. «Sí, claro. ¿Cuándo es tu cumpleaños?» «El 15 de marzo», respondió Camila. Isabela sonrió con emoción. «El mío también. ¿Qué año?» «2017. «Igual que yo», exclamó Isabela. «Nacimos el mismo día. Qué genial, ¿verdad?» Sentí que me desplomaba. La misma fecha de nacimiento, el mismo parecido físico, la historia de adopción que no cuadraba. «¿En qué hospital naciste?», le pregunté a Isabela, tratando de mantener la calma. «En el Hospital San José», respondió la niña. «Mi mami Carmen me enseñó mi acta de nacimiento». «¿Y tú, Camila?» «En el mismo hospital», susurró Camila, mirándome con confusión. «El Hospital San José. El mismo hospital donde yo había dado a luz. El mismo día, la misma hora probablemente». «¿Isabela?», la llamó el doctor Ruiz desde lejos. «Ven, vamos a casa». «Ya voy, papi», le gritó Isabela. Luego se despidió de nosotras. «Adiós, Sofía. Adiós, Camila. Espero verte pronto». Cuando Isabela se alejó, Camila me miró con ojos llenos de preguntas. «Mami, ¿por qué nacimos el mismo día en el mismo hospital?» «No lo sé, mi amor», le mentí. «A veces pasan casualidades», pero sabía que no era casualidad. Sabía que había encontrado a la hija que nunca supe que había perdido. Capítulo 3. Secretos del pasado. Esa noche, en el cuarto del hotel, no pude dormir. Camila se había quedado dormida hace horas, pero yo seguía despierta, mirando el techo y tratando de recordar cada detalle de mi embarazo y parto. Los recuerdos llegaban en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que estaba incompleto. Marzo de 2016. Era una tarde lluviosa cuando le di la noticia a Rodrigo. Acababa de confirmar mi embarazo con el doctor y estaba emocionada de compartir la buena nueva. Rodrigo había llegado tarde a casa, como siempre en esos días, con la cara cansada y el traje arrugado. «Tengo algo que decirte», le dije mientras él se servía un whisky. «Si es sobre la cuenta del banco, ya sé que está en números rojos», murmuró sin mirarme. «Los contratos de la constructora se están cayendo uno por uno. No es sobre dinero, Rodrigo, es sobre nosotros». Finalmente me miró y pude ver las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Los negocios de construcción habían estado en crisis desde que comenzó la recesión y mi esposo cargaba el peso de mantener a flote la empresa familiar. «Estoy embarazada», le dije sonriendo. La expresión de Rodrigo cambió por completo. El vaso de whisky se resbaló de sus manos, pero logró atraparlo antes de que cayera. «¿Embarazada? ¿Estás segura?».
completamente segura. Tengo 8 semanas. Rodrigo me abrazó con fuerza, y por un momento sentí que todo iba a estar bien. Pero esa felicidad duró poco. Septiembre de 2016. Para el 6º mes de embarazo, la situación había cambiado drásticamente. Rodrigo pasaba más tiempo en casa de su madre que conmigo. Elena Castillo había comenzado su campaña de susurros venenosos, cuestionando todo lo que yo hacía. ¿Estás segura de que el bebé es de Rodrigo? Me había preguntado una tarde cuando llegué a su casa a buscar a mi esposo. ¿Cómo puede preguntarme eso? Respondí incrédula. Es que has estado muy rara últimamente, muy distante, y Miguel Santos me dijo que te habías visto muy cariñosa con él en la oficina. Era mentira. Miguel y yo éramos compañeros de trabajo, nada más, pero Elena tenía una forma de plantar semillas de duda que crecían como maleza. Elena, usted sabe que eso no es cierto. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no quieres hacerte una prueba de paternidad? Porque no es necesario. Rodrigo es el padre de mi bebé. Pero el daño estaba hecho. Elena repetía esas conversaciones a Rodrigo, añadiendo detalles que hacían que las mentiras parecieran verdades. Diciembre de 2016. La cena de Navidad en casa de los Castillo fue el momento en que todo explotó. Yo tenía 8 meses de embarazo y me sentía vulnerable e incómoda. Rodrigo había estado distante durante semanas y yo no entendía por qué. «Sofía», me dijo Elena frente a toda la familia, «¿no crees que ya es hora de que seas honesta con mi hijo?» «¿De qué habla?», pregunté, sintiendo que todas las miradas se clavaban en mí. «De la verdadera paternidad de ese bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo me miraba con ojos que no reconocí, llenos de duda y resentimiento. «No puedo creer que esté escuchando esto», dije levantándome con dificultad de la mesa. «Siéntate, Sofía», dijo Rodrigo con voz fría. «Creo que es hora de que hablemos sobre Miguel Santos». «¿Miguel? ¿Qué tiene que ver Miguel en esto?» «No te hagas la inocente. Mi madre me contó sobre todas las veces que te quedaste trabajando tarde con él, sobre los almuerzos que hacían juntos, sobre la forma en que te miraba. Eso es ridículo. Miguel es mi compañero de trabajo, nada más». «Entonces no te importará hacerte una prueba de paternidad», intervino Elena. «Por supuesto que me importa», exploté. «Me importa que mi esposo no confíe en mí. Me importa que su madre esté inventando mentiras sobre mí». Rodrigo se levantó de la mesa con la cara roja de ira. «Si no tienes nada que ocultar, hazte la maldita prueba». «No voy a someterme a una prueba porque tu madre está paranoica». Esa fue la última vez que Rodrigo y yo tuvimos una conversación civilizada. Esa noche empacó sus cosas y se fue a vivir con su madre. Marzo de 2017. El parto fue horrible. Llegué sola al Hospital San José, en plena madrugada del 15 de marzo. Rodrigo no contestaba su teléfono y Elena había prohibido al resto de la familia que me acompañara. «Señora Castillo, necesitamos hacer una cesárea de emergencia», me dijo el doctor Herrera, el obstetra que me había estado atendiendo durante el embarazo. «¿Está todo bien con mi bebé? Hay algunas complicaciones, pero todo va a salir bien. Solo relájese». Me pusieron anestesia general, algo que no había estado en mi plan de parto. Cuando desperté horas después tenía a Camila en mis brazos. Era perfecta, hermosa y completamente mía. «¿Cómo está mi bebé?», pregunté a la enfermera. «Está perfecta, sana y fuerte», me respondió. «El doctor vendrá a verla en un momento». Pero había algo raro en la forma en que la enfermera evitaba mi mirada, algo que no pude identificar en ese momento. Presente. Cuarto del hotel ahora, recordando esa noche, todo cobraba sentido. La anestesia general innecesaria, la forma evasiva de la enfermera, el hecho de que el doctor Herrera se hubiera mudado a España poco después del parto, según había descubierto cuando traté de contactarlo, para los registros médicos de Camila. Me levanté de la cama y encendí mi laptop. Si Isabela había nacido el mismo día que Camila, en el mismo hospital, tenía que haber registros. Tenía que haber algo que probara mi teoría. Comencé a buscar en Internet cualquier información sobre Isabela Ruiz. Encontré algunas fotos en las redes sociales de Carmen, donde aparecía con la niña desde que era bebé. Todas las fotos mostraban a Carmen como una madre amorosa,
pero ninguna mostraba a Isabela recién nacida en el hospital. Luego busqué información sobre adopciones en el Hospital San José. Encontré varios artículos sobre irregularidades en el proceso de adopción que habían sido investigadas años atrás, pero los casos habían sido archivados sin resolución. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi búsqueda. Era un número desconocido de Guadalajara. «Bueno, Sofía, habla Patricia Morales. Nos vimos en la boda». «Hola, Pati. Es muy tarde para llamar. Lo sé, pero tengo que decirte algo que debí haberte dicho hace años». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa?» «Es sobre tu parto. Yo trabajaba en el Hospital San José en esa época, ¿te acuerdas? Estaba haciendo mi servicio social en el área de neonatología». «Sí, lo recuerdo. Sofía, esa noche pasaron cosas raras. Muy raras. Elena Castillo estuvo en el hospital durante todo tu parto, hablando con el doctor Herrera en privado. Y después de que naciera tu bebé, hubo mucha confusión en la sala de neonatos». «¿Qué tipo de confusión?» «Movieron a varios bebés esa noche. Hubo un cambio en los turnos que no estaba programado. Y yo vi a Elena Castillo salir del hospital con algo envuelto en una manta. Sentí que el mundo se tambaleaba». «¿Qué estás diciendo?» «Creo que Elena se llevó a uno de tus bebés, Sofía. Creo que tuviste mellizas y ella se quedó con una. ¿Por qué no me dijiste nada en su momento?» «Porque era una estudiante asustada que no tenía pruebas. Porque Elena Castillo era una mujer poderosa que podía arruinar mi carrera antes de que empezara. Porque pensé que tal vez me había equivocado. ¿Y ahora? Ahora vi a Isabela en la boda. Vi cómo se parece a tu hija, y ya no puedo guardar silencio». Colgué el teléfono con las manos temblando. Todo cuadraba. La anestesia general para que no me diera cuenta de que había tenido mellizas. La manipulación de Elena para alejar a Rodrigo de mí antes del parto. La rápida mudanza del doctor Herrera a España. La adopción cerrada de Isabela. Elena Castillo me había robado a mi hija. «Mami, ¿estás llorando?», preguntó Camila despertándose. «No, mi amor. Solo estoy pensando». «¿Estás pensando en Isabela?» «Sí, mi amor. Estoy pensando en Isabela». Camila se acercó a mí y me abrazó. «Ella es muy linda. Me gustaría tener una hermana como ella». «Tal vez la tengas, mi amor», susurré. «Tal vez la tengas». Al día siguiente regresaríamos a Puerto Vallarta, pero ahora sabía que no podía quedarme callada. Tenía que encontrar la forma de probar que Isabela era mi hija. Tenía que encontrar la forma de reunir a mis mellizas, aunque eso significara enfrentarme a Elena Castillo y a toda su familia, aunque eso significara destruir la vida que Isabela conocía, porque una madre nunca deja de luchar por sus hijos, nunca. Capítulo 4. La verdad emerge. De regreso en Puerto Vallarta, no podía concentrarme en nada. Camila había regresado a la escuela, pero yo pasaba las horas frente a mi computadora, investigando cada detalle que pudiera encontrar sobre Isabela Ruiz y su supuesta adopción. «Mami, ¿por qué no has trabajado en toda la semana?», me preguntó Camila una tarde encontrándome rodeada de papeles y con la laptop abierta. «Estoy trabajando en algo muy importante, mi amor», le dije cerrando la pantalla. «¿Tiene que ver con Isabela?». La perspicacia de mi hija me sorprendía constantemente. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque desde que la conocimos no dejas de hablar de ella. Y anoche te escuché llorar. Me dolió saber que Camila había notado mi angustia. Ven acá», le dije abrazándola. «Creo que Isabela podría ser tu hermana». «¿Mi hermana?», preguntó con los ojos muy abiertos. «¿Cómo?». «Es complicado, mi amor. Pero creo que cuando naciste, tu hermana fue separada de nosotras, y ahora vive con otra familia». Camila se quedó pensativa por un momento. «¿Eso significa que papá también es papá de Isabela?». «Sí, creo que sí». «¿Y por qué no vivimos todas juntas?», era la pregunta que me atormentaba. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años la maldad de los adultos? ¿Cómo decirle que su abuela había orquestado todo para separarla de su hermana? Porque algunas personas tomaron decisiones muy malas hace mucho tiempo, pero ahora voy a tratar de arreglar las cosas. Durante las siguientes semanas, me dediqué obsesivamente a reunir evidencia. Contraté a un investigador privado en Guadalajara, un hombre llamado Roberto Mendoza,
que se especializaba en casos de adopciones irregulares. «Señora Mendoza», me dijo Roberto por teléfono, «he encontrado algunas irregularidades en los documentos de adopción de Isabela Ruiz». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Para empezar, no hay registro de la madre biológica en los archivos del hospital. Los documentos indican que fue una entrega anónima, pero no hay firmas de renuncia de derechos parentales. ¿Eso es normal? No. En México, incluso en adopciones cerradas, debe haber documentación de la madre biológica renunciando a sus derechos. Aquí no hay nada. ¿Qué más encontró? Hubo una transferencia bancaria significativa de la cuenta de Elena Castillo al doctor Herrera 3 días antes del parto de Isabela. 50,000 pesos. Mi sangre se heló. 50,000 pesos era una fortuna en 2017, especialmente para un médico que supuestamente ganaba bien. ¿Puede conseguir más detalles sobre esa transferencia? Estoy trabajando en ello. También estoy tratando de localizar al doctor Herrera en España. Podría ser clave para probar su teoría. Después de colgar, llamé a mi jefe en la firma contable donde trabajaba de vez en cuando. «Señor García, necesito pedirle un favor. ¿Podría revisar los registros financieros de la familia Castillo de 2016 a 2017? Sofía, esos son clientes privados. No puedo darte acceso a esa información. Por favor, es importante. Creo que mi ex suegra estuvo involucrada en algo ilegal. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Podría perder mi licencia». Frustrada, pero no derrotada, decidí tomar medidas más drásticas. Una semana después, manejé 5 horas hasta Guadalajara con un propósito: confrontar directamente a Elena Castillo. La mansión de los Castillo en Zapopan seguía siendo tan imponente como la recordaba. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y una fachada que gritaba poder y dinero. Toqué el timbre con manos temblorosas. «¿Sofía?» Elena abrió la puerta personalmente, luciendo sorprendida y molesta. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo sobre Isabela. No tengo nada que hablar contigo sobre mi nieta. Tu nieta que nació el mismo día que Camila, en el mismo hospital, y que se parece exactamente a ella». Elena palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué hablas. Isabela es la hija adoptiva de Carmen». «Sé que me robaste a mi hija», le dije entrando a la casa sin invitación. «Sé que tuve mellizas y que tú te quedaste con una». Elena cerró la puerta y me llevó a la sala, mirando nerviosamente hacia las escaleras. «Estás loca. Rodrigo tenía razón en divorciarse de ti. ¿Dónde está el doctor?» «Herrera, Elena. ¿Por qué se mudó a España tan rápido después del parto?» «El doctor Herrera se jubiló. Eso no tiene nada que ver contigo». «¿Y los 50,000 pesos que le transferiste 3 días antes de mi parto?» Esta vez, Elena no pudo ocultar su shock. Sus ojos se llenaron de miedo y confusión. No sé de qué hablas», tartamudeó. «Sí sabes», exploté. «Le pagaste para que separara a mis hijas. Le pagaste para que me mintiera sobre tener solo una bebé». Elena se sentó pesadamente en su sillón favorito, de repente viéndose mucho mayor de sus 58 años. «Tú no eras buena para mi hijo», murmuró. «Venías de una familia pobre, no tenías educación. No merecías ser una Castillo. ¿Y por eso me robaste a mi hija?» «No te robé nada, le di a Isabela una vida mejor. Carmen no podía tener hijos, y Isabela necesitaba una familia estable. Era mi decisión, eran mis hijas». Elena me miró con una expresión extraña, como si no entendiera por qué estaba molesta. «Una bebé era suficiente para ti. 2 habrían sido demasiado. No tenías dinero para mantenerlas bien. No era tu decisión tomar. Carmen ha sido una madre maravillosa para Isabela. La niña ha tenido todo lo que necesita: buena educación, buena comida, buena ropa. Eso no justifica lo que hiciste». De repente Elena se puso de pie y se acercó a la ventana, con la mirada perdida. «Isabela es feliz», dijo, como si estuviera hablando consigo misma. «Carmen la ama. Fernando la ama. Tiene una buena vida. Elena, ¿estás bien?» Me miró con confusión, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. «¿Quién eres tú?», me preguntó. «Soy Sofía, la exesposa de Rodrigo». «Rodrigo está casado con Andrea ahora», dijo Elena sonriendo. «Tienen una hija hermosa. Se llama Isabela». Mi sangre se heló.
Elena estaba confundiendo a Isabela con la hija de Rodrigo y Andrea. Su mente estaba mezclando los eventos. Elena, Isabela es la hija de Carmen. ¿Carmen? Elena frunció el ceño. Carmen no puede tener hijos. Rodrigo me dijo que Carmen adoptó a una niña, pero yo no recuerdo. De repente todo se aclaró. Elena estaba mostrando signos de demencia temprana. Su mente estaba fallando, mezclando recuerdos y confundiendo eventos. Elena, ¿recuerdas cuando Isabela era bebé? ¿Isabela? Sí, claro, es mi nieta. Carmen la adoptó del hospital, o tal vez... ¿No era de Rodrigo? No. Rodrigo tiene a Camila. O tal vez Isabela es de Rodrigo y Camila es... Se detuvo llevándose las manos a la cabeza. No puedo recordar. Todo está confuso. Elena, ¿recuerdas el doctor Herrera? ¿El doctor? Sí, el doctor que nos ayudó con las bebés. Dijimos que una había muerto, pero no murió. Se la dimos a Carmen porque ella quería una bebé, y nosotros teníamos 2 y una era suficiente para... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había dicho. No debí decir eso, susurró. Prometí nunca decir eso. Elena, tuve mellizas. No puedo... No debo... Carmen va a estar molesta si... Elena, ¿tuve mellizas? La mujer que había destruido mi vida se derrumbó en su sillón llorando como una niña asustada. Sí, susurró. Tuviste 2 bebés, pero una era suficiente para ti. Carmen no podía tener hijos. Pensamos que era lo mejor para todos. ¿Dónde está el doctor Herrera? Se fue, le dimos dinero para que se fuera. Dijo que era peligroso quedarse después de lo que hicimos. Finalmente tenía la confesión que necesitaba. Elena Castillo había admitido que me habían robado a una de mis hijas. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Elena, ¿puedes repetir lo que me acabas de decir sobre las mellizas? Pero era demasiado tarde. Elena me miraba con confusión otra vez, como si fuera la primera vez que me veía. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Soy Sofía, Elena. Acabas de decirme sobre Isabela y Camila. No conozco a ninguna Sofía. Por favor, vete de mi casa. La demencia había regresado, llevándose consigo la lucidez momentánea que me había dado la verdad. Pero ya era suficiente. Tenía la confesión, aunque fuera fragmentada. Tenía las transferencias bancarias. Y ahora sabía exactamente qué tenía que hacer. Era hora de exigir una prueba de ADN para Isabela. Capítulo 5. El precio de la verdad. Salí de la casa de Elena con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Tenía una confesión grabada, aunque fragmentada por la demencia, pero sabía que no sería suficiente legalmente. Necesitaba pruebas concretas, y eso significaba una cosa, una prueba de ADN. Manejé directamente a la casa de Carmen y Fernando. Era una residencia elegante en una zona exclusiva de Guadalajara, no tan ostentosa como la mansión de los Castillo, pero definitivamente de clase alta. El jardín estaba lleno de juguetes, evidencia de una niña feliz que vivía ahí. Carmen abrió la puerta y su expresión cambió de sorpresa a alarma cuando me vio. «Sofía, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo sobre Isabela. Este no es un buen momento. Isabela está haciendo tarea y Fernando está en el hospital. Carmen, sé la verdad. Sé que Isabela es mi hija». Carmen palideció y miró nerviosamente hacia el interior de la casa. «No sé de qué hablas. Acabo de salir de casa de tu madre». Elena me confesó todo. La demencia la está afectando, y en un momento de lucidez me dijo que tuve mellizas. Carmen se quedó inmóvil por varios segundos. Luego abrió completamente la puerta. «Entra», susurró, pero habla en voz baja. La seguí hasta una sala elegantemente decorada. Por las paredes había fotos familiares. Carmen, Fernando e Isabela en vacaciones, cumpleaños, graduaciones escolares. 8 años de recuerdos de una familia que había construido su felicidad sobre una mentira. «¿Dónde está Isabela?», pregunté. «En su cuarto, haciendo tarea de matemáticas». «Sofía, antes de que digas algo, necesitas entender que Isabela es mi hija en todos los sentidos que importan. Entiendo que la amas, pero eso no cambia el hecho de que me la robaron cuando era bebé». Carmen se sentó y se cubrió la cara con las manos. «Yo no sabía», susurró.
Te juro por Dios que yo no sabía. Cuando Elena nos dijo que había una bebé disponible para adopción, pensamos que era un regalo del cielo. Fernando y yo habíamos estado tratando de tener hijos durante 5 años. ¿Cómo te explicaron la adopción? Elena dijo que conocía a una joven soltera que no podía cuidar a su bebé, que quería dar a la niña en adopción a una familia estable. Todos los papeles parecían estar en orden. ¿Nunca sospechaste nada raro? Carmen me miró con lágrimas en los ojos. Al principio no, pero cuando Isabela creció, comencé a notar cosas extrañas. Elena siempre se ponía nerviosa cuando preguntaba sobre la madre biológica. Y Isabela se parece tanto a Rodrigo que la gente siempre comenta el parecido familiar. ¿Cuándo empezaste a sospechar la verdad? Hace como 2 años. Isabela empezó a hacer preguntas sobre su adopción y cuando traté de investigar los documentos originales, descubrí que muchos de los papeles tenían inconsistencias. Pero para entonces, Isabela ya era mi vida entera. Se escucharon pasos en las escaleras e Isabela apareció en la sala. «Mami, ya terminé mi tarea de mate». Se detuvo cuando me vio. «Sofía, ¿qué haces aquí?» Mi corazón se aceleró al ver a mi hija biológica. Se veía tan parecida a Camila, pero había diferencias sutiles producto de 8 años de crianza en ambientes diferentes. Isabela tenía la confianza de una niña que nunca había conocido la escasez económica, el lenguaje refinado de alguien criado en una familia de clase alta. «Hola, Isabela. Vine a visitar a tu mami Carmen». «Qué padre. ¿Trajiste a Camila?» «No, mi amor. Camila está en Puerto Vallarta. ¿Puedo llamarle?» Me dio mucho gusto conocerla en la boda. Miré a Carmen, quien asintió con resignación. «Isabela, ven acá. Siéntate conmigo», le dijo Carmen. «Sofía y yo necesitamos hablarte sobre algo importante». Isabela se sentó entre nosotras, con una expresión curiosa pero sin miedo. Era una niña confiada, acostumbrada a que los adultos la trataran con cariño. «¿Qué pasa?» Carmen me miró, y yo asentí. Era momento de decir la verdad. «Isabela, ¿recuerdas que te hemos dicho que eres adoptada?» «Sí, claro. Ustedes son mis papás de corazón, y mi mamá de la panza no me podía cuidar. Bueno, mi amor, resulta que...» Carmen se detuvo con la voz quebrada. «Isabela», intervine yo creo que soy tu mamá de la panza». Isabela me miró con confusión. «¿Tú? ¿Pero cómo? ¿Eso significa que Camila es mi hermana de verdad?» «Sí, mi amor. Creemos que tú y Camila son hermanas, mellizas». Isabela procesó esta información con la seriedad de una niña inteligente. «¿Pero por qué me dieron a mami Carmen si tú me querías?» Era la pregunta que más dolía responder. Porque cuando nacieron, había personas que pensaron que sería mejor separar a las hermanas. Pero yo nunca quise darte en adopción. Yo pensé que solo había tenido una bebé. ¿Eso significa que voy a tener que irme a vivir contigo?» El pánico en su voz era evidente. Carmen comenzó a llorar silenciosamente. «No lo sé, mi amor. Vamos a tener que resolver muchas cosas. Pero lo que quiero que sepas es que todos te amamos y queremos lo mejor para ti». Isabela miró a Carmen. «Mami, ¿es verdad? ¿Sofía es mi mamá de la panza?» «Todavía no estamos seguros, mi amor, pero es posible». «¿Cómo podemos estar seguros?» «Con una prueba de ADN», le expliqué. «Un doctor puede comparar tu sangre con la mía y nos dirá si somos familia». Isabela asintió, siempre práctica. «¿Y si somos familia, qué va a pasar?» Era la pregunta que todos temíamos. 3 semanas después, los resultados llegaron por correo certificado. Carmen, Fernando y yo nos reunimos en la oficina del abogado que habíamos contratado, el doctor Martínez. Isabela estaba en la escuela, ajena al momento que cambiaría su vida para siempre. «Los resultados son concluyentes», anunció el doctor Martínez. «Isabela Ruiz es hija biológica de Sofía Mendoza. La probabilidad de maternidad es del 99.99%. Carmen se derrumbó en sollozos. Fernando la abrazó, pero también tenía lágrimas en los ojos. Yo me sentí extrañamente vacía. Había luchado tanto por este momento, pero ahora que había llegado no sentía la alegría que esperaba. «¿Qué significa esto legalmente?», preguntó Fernando. «Significa que Isabela fue separada de su madre biológica sin consentimiento legal. Técnicamente fue un secuestro».
Sofía tiene derechos parentales completos sobre la niña. ¿Carmen perdería la custodia?, pregunté. En una batalla legal tradicional, probablemente sí, pero dado que Carmen actuó de buena fe y que Isabela ha vivido con ella durante 8 años, un juez podría considerar lo que es mejor para la niña. Yo no quiero quitarle a Isabela completamente, dije mirando a Carmen. Ella es su madre en todos los sentidos que importan. Solo quiero ser parte de su vida. ¿Custodia compartida?, sugirió el doctor Martínez. Es lo que preferiría, respondí. Carmen levantó la vista con los ojos rojos pero esperanzados. ¿De verdad harías eso? ¿Después de todo lo que mi familia te hizo? Isabela te ama. Separarla de ti sería tan cruel como lo que me hicieron a mí. Pero las cosas no fueron tan simples. La noticia se filtró a los medios locales. Escándalo de adopción ilegal en familia prominente de Guadalajara. Los titulares sensacionalistas convirtieron nuestra tragedia familiar en entretenimiento público. Rodrigo apareció en mi hotel 3 días después de que se publicaran los resultados. Sofía, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Se trata de nuestras hijas, porque Isabela también es mi hija. Ahora te acuerdas de que tienes 2 hijas. No sabía. Te juro que no sabía lo que mi madre había hecho. ¿En serio? ¿No sabías que tu madre había pagado 50,000 pesos al doctor? ¿No sabías que Isabela apareció mágicamente en la familia justo cuando Carmen no podía tener hijos? Rodrigo se sentó pesadamente en la silla del hotel. Pensé que era coincidencia. Mi madre me dijo que Carmen había adoptado a una niña de una madre soltera. Nunca conecté las fechas. ¿Y ahora qué quieres? Quiero ser parte de las vidas de ambas. Quiero que seamos una familia. Es demasiado tarde para eso, Rodrigo. 8 años, demasiado tarde. Sofía, por favor, déjame compensar todo el daño que causé. No puedes compensar 8 años perdidos con Isabela. No puedes compensar los años que Camila creció sin padre. No puedes compensar que yo tuviera que criar sola a mi hija mientras luchaba por sobrevivir económicamente. Puedo ofrecerte seguridad financiera. Puedo pagar la manutención de ambas niñas. No quiero tu dinero. Lo único que quiero es que mis hijas se conozcan y puedan ser hermanas. Pero el proceso legal se complicó cuando Elena, en uno de sus momentos de lucidez, contrató a sus propios abogados para proteger los intereses de la familia Castillo. Argumentaban que yo era una madre inestable, que había abandonado a Guadalajara y que Isabela estaría mejor con Carmen. Los medios se enfocaron en mi situación económica, contrastándola con la estabilidad de Carmen y Fernando. Madre trabajadora lucha contra familia adinerada por custodia, decían los titulares. Perdí 3 clientes importantes que no querían estar asociados con el escándalo. Mi pequeño negocio de contabilidad se tambaleaba mientras gastaba mis ahorros en abogados. «Mami, ¿vamos a estar bien?», me preguntó Camila una noche después de que llegara a casa tarde de otra reunión legal. Sí, mi amor, todo va a estar bien. Pero no estaba segura de que fuera cierto. La batalla legal estaba consumiendo mi vida y mis recursos. Y mientras tanto, Isabela seguía viviendo con Carmen, confundida por toda la atención mediática y las peleas de adultos. El proceso se prolongó durante 6 meses. 6 meses de audiencias, evaluaciones psicológicas, reportes de trabajadores sociales. 6 meses en los que Isabela fue el centro de una batalla que no había pedido. La resolución final llegó en una fría mañana de noviembre. Capítulo 6. Justicia amarga. El juez Ramírez era un hombre de 60 años, con una expresión que había visto demasiadas tragedias familiares. Su sala estaba llena. Mis abogados, los abogados de Carmen, los representantes de Elena y varios periodistas que habían seguido el caso durante meses. Este es uno de los casos más complejos que he visto en mis 30 años como juez, comenzó. Tenemos a una madre biológica que fue víctima de un engaño criminal y a una madre adoptiva que actuó de buena fe y ha criado a esta niña durante 8 años. Isabela estaba sentada entre Carmen y Fernando, vistiendo su uniforme escolar. Había insistido en venir a la audiencia final, a pesar de que los adultos pensábamos que era demasiado para ella. Después de revisar toda la evidencia, incluyendo las evaluaciones psicológicas y los reportes de trabajo social, he llegado a la siguiente decisión, continuó el juez.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. La custodia de Isabela Ruiz será compartida entre Sofía Mendoza, su madre biológica, y Carmen Ruiz, quien ha sido su madre adoptiva durante 8 años. Carmen comenzó a llorar de alivio. Yo sentí una mezcla extraña de victoria y vacío. Isabela pasará los fines de semana y la mitad de las vacaciones con la señora Mendoza y el resto del tiempo con los señores Ruiz. Ambas partes compartirán las decisiones importantes sobre la educación y salud de la menor. ¿Eso significa que no me voy a separar de mami Carmen?, preguntó Isabela con la voz pequeña. No, mi niña. Vas a tener 2 familias que te aman mucho, respondió el juez con gentileza. Pero la victoria judicial vino con un precio que no había anticipado completamente. 3 meses después del fallo, no entiendo por qué Isabela me llama por mi nombre y a Carmen le dice mami, me dijo Camila una tarde después de que Isabela regresara a casa de Carmen. Era domingo por la noche y habíamos tenido nuestro segundo fin de semana de custodia compartida. Las niñas habían jugado, visto películas y aparentemente se habían divertido. Pero la tensión era evidente. Es normal, mi amor. Isabela ha vivido con Carmen toda su vida. Va a tomar tiempo. Pero tú no eres su mami también. Sí, lo soy. Pero Carmen también es su mami. La confusión de Camila reflejaba la mía. Durante 8 años había soñado con reunirme con mi hija perdida. Pero la realidad era mucho más complicada que mis fantasías. Isabela era educada conmigo, incluso cariñosa a veces, pero había una distancia que dolía. Yo era una extraña que afirmaba ser su madre, mientras que Carmen era la mujer que la había consolado durante pesadillas, que conocía su comida favorita, que había estado en cada cumpleaños y cada día de enfermedad. Sofía, ¿puedo preguntarte algo?, me dijo Isabela durante uno de nuestros fines de semana. Claro, mi amor. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que yo no sabía que existía? Porque no sabía que existías, Isabela. Pensé que solo había tenido una bebé. ¿Pero no te diste cuenta cuando viste que Camila no tenía hermana? Los bebés a veces nacen solos, mi amor. No pensé que faltara alguien. Isabela asintió, pero pude ver que no entendía completamente. Para ella, la idea de no saber sobre Camila era inconcebible. 6 meses después del fallo, los problemas económicos empeoraron. El escándalo había afectado mi reputación profesional más de lo que esperaba. Perdí contratos importantes y los clientes nuevos eran difíciles de conseguir. La gente asociaba mi nombre con drama y problemas legales. Me vi obligada a aceptar un trabajo de tiempo completo en una firma contable grande en Puerto Vallarta, ganando menos de lo que hacía como freelance, pero necesitaba la estabilidad. Señora Mendoza, me dijo mi nuevo jefe, el contador Herrera, necesito que entienda que este puesto requiere total discreción. No podemos permitir que asuntos personales afecten nuestro ambiente laboral. Por supuesto, señor Herrera. Espero que el circo mediático haya terminado. Completamente terminado. Pero no era cierto. Los reporteros seguían llamando ocasionalmente, especialmente cuando había alguna audiencia de seguimiento. Mi vida privada se había vuelto pública, y eso tenía consecuencias que seguían pagando. Un año después del fallo, Rodrigo apareció en mi oficina una tarde de viernes. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Estoy trabajando. Es sobre las niñas. Ambas. Salimos a un café cercano. Rodrigo se veía cansado, con líneas alrededor de los ojos que no recordaba. Andrea me dejó, me dijo sin preámbulos. Lo siento. No lo sientes, y está bien. No duró porque nunca pude superar la culpa de lo que te hice. Rodrigo, déjame terminar. Quiero ofrecerte algo. Dinero para las niñas, para su educación, para que no tengas que trabajar tanto. Ya te dije que no quiero tu dinero. No es para ti, es para Camila e Isabela. Son mis hijas también. Ahora, después de 8 años, ¿te acuerdas de que Camila existe? Sé que no merezco perdón, pero quiero intentar ser el padre que debía haber sido. Es demasiado tarde para eso. ¿Para las niñas también? Lo miré durante un largo momento. Rodrigo se veía genuinamente arrepentido,
pero el daño estaba hecho. Camila apenas lo recordaba, e Isabela lo veía como el tío que aparecía ocasionalmente en reuniones familiares. Si quieres conocer a tus hijas, puedes intentarlo, pero no voy a forzar nada, y definitivamente no voy a aceptar tu dinero como forma de compensación. ¿Por qué eres tan orgullosa? Porque aprendí a sobrevivir sin ti. Aprendí que no necesito que me rescaten. 2 años después del fallo, Elena murió en una casa de cuidado para personas con demencia, rodeada de enfermeras pagadas pero sin familia presente. Su mente había deteriorado completamente, llevándose consigo todos los secretos que no había confesado. No fui al funeral, pero supe por Carmen que había sido una ceremonia pequeña. La mujer que una vez controlaba a toda la familia Castillo murió sola, víctima de la misma mente que había orquestado tantas manipulaciones. ¿Crees que era mala persona?, me preguntó Isabela después del funeral de Elena. Creo que era una persona que tomó decisiones muy malas por las razones equivocadas, le respondí. ¿La perdonas? Era una pregunta compleja para una niña de 10 años. Estoy tratando de perdonarla, mi amor, porque el rencor me lastima más a mí que a ella. Me habrías dado en adopción si hubieras sabido que éramos 2. Jamás. Habrían tenido que quitarlas a la fuerza. Pero entonces yo no habría conocido a mami Carmen. No, probablemente no. Isabela se quedó pensativa. Es raro, ¿verdad? Algo malo me dio algo bueno. Tenía razón. La tragedia que me había destrozado le había dado a Isabela una madre que la adoraba. La injusticia que había arruinado mi matrimonio había creado una familia para Carmen y Fernando. La vida era complicada de maneras que los cuentos de hadas nunca mostraban. Presente. 3 años después del fallo estaba sentada en las gradas de la escuela primaria, viendo la obra de teatro de fin de año. Camila interpretaba a una exploradora intrépida, e Isabela era una princesa sabia. Ambas brillaban en el escenario, pero de maneras diferentes. Camila tenía la confianza de alguien que había enfrentado dificultades temprano en la vida. Isabela tenía la gracia de alguien que siempre había sido amada incondicionalmente. Carmen estaba sentada a mi izquierda, Fernando a su lado. Rodrigo había venido también sentado incómodamente al final de la fila. Las familias modernas eran complicadas. Después de la obra, las niñas corrieron hacia nosotros, radiantes con sus disfraces. «Sofía, ¿viste mi actuación?», preguntó Isabela, abrazándome. «Estuviste maravillosa, mi amor». «Mami Carmen, ¿viste cuando me tropecé pero seguí actuando?», le dijo a Carmen. «Sí, mi cielo, fuiste muy profesional, muy...». Ver a Isabela llamar a Carmen mami y a mí por mi nombre ya no dolía tanto como antes. Había aceptado que el amor no era un juego de suma cero. Isabela podía amar a Carmen como madre y también desarrollar una relación conmigo. No tenía que elegir. «¿Vamos a cenar para celebrar?», sugirió Carmen. «¡Sí!», gritaron las niñas al unísono. «¿A dónde quieren ir?», pregunté. «A los tacos de la esquina», dijo Camila. «Al restaurante elegante del centro», dijo Isabela al mismo tiempo. Nos reímos. Incluso en esto, las niñas reflejaban sus crianzas diferentes. «Tacos», decidí. «Los tacos son perfectos para celebrar». Mientras caminábamos hacia el puesto de tacos, Camila tomó mi mano izquierda e Isabela tomó mi derecha. Carmen caminaba al lado de Isabela y Fernando charlaba con Rodrigo sobre fútbol. No era la familia que había soñado cuando era joven, no era la vida que había planeado, pero era nuestra realidad, construida sobre los escombros de mentiras y traiciones, pero real y verdadera a su manera. «Sofía», me dijo Isabela, «¿sabes qué? ¿Qué, mi amor? Me da gusto que seas mi mamá también, incluso si todo fue muy complicado. A mí también me da gusto, Isabela», y era verdad. A pesar del dolor, a pesar del costo, a pesar de todo lo que había perdido en el proceso, tenía a mis 2 hijas en mi vida. No de la manera que había imaginado, pero las tenía. Esa noche, después de llevar a Isabela de regreso con Carmen y de acostar a Camila, me senté en mi pequeño departamento con una taza de té. En la mesa había una foto de las niñas juntas, riéndose durante nuestro último fin de semana. Se parecían tanto y eran tan diferentes a la vez. La justicia había llegado, pero no había traído la sanación mágica que esperaba. Había traído algo más complejo.
la oportunidad de construir relaciones nuevas sobre la base de verdades dolorosas. El precio de la verdad había sido alto, mi estabilidad económica, mi privacidad, la simplicidad de mi vida anterior, pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que había luchado por mis hijas, que no me había quedado callada ante la injusticia. Mientras me preparaba para dormir pensé en Elena, ahora muerta y en paz, después de una vida de manipulaciones. Pensé en Rodrigo, tratando tardíamente de ser el padre que debió haber sido. Pensé en Carmen, quien había perdido la exclusividad del amor de Isabela, pero había ganado la tranquilidad de saber que no había sido cómplice consciente de un crimen. Y pensé en mis hijas, quienes tendrían que navegar las complejidades de tener múltiples familias, múltiples verdades, múltiples formas de amor. La verdad había emergido, pero no había traído un final de cuento de hadas. Había traído algo más real y más valioso, la oportunidad de vivir en la honestidad, sin importar cuán complicada fuera esa honestidad. Epílogo. Después de la tormenta. 5 años después de la resolución legal. El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi nuevo departamento en Guadalajara. Era más grande que el de Puerto Vallarta, con 2 recámaras y una pequeña sala que daba al jardín. Había decidido mudarme más cerca de Isabela hace 2 años, cuando finalmente pude estabilizar mi situación económica. «Mami, ¿ya está listo el desayuno?», gritó Camila desde su cuarto. «Ya casi, mi amor. Date prisa que llegamos tarde». Era sábado, lo que significaba que Isabela vendría a pasar el fin de semana con nosotras. A los 13 años había desarrollado rutinas específicas para estos intercambios. Siempre traía su almohada favorita y sus libros de la escuela, tratando de hacer que ambas casas se sintieran como hogar. Camila bajó corriendo las escaleras, ya vestida con sus jeans favoritos y una playera de su banda preferida. A los 13 años era una adolescente típica, independiente, un poco rebelde y ferozmente protectora de su hermana. «¿Isabela ya confirmó que viene?», preguntó revisando su teléfono. «Sí, Carmen la trae a las 10. Bien. Quiero enseñarle la canción que aprendí en guitarra». La relación entre las gemelas había evolucionado de manera fascinante durante estos años. Al principio había sido forzada y artificial, pero gradualmente habían desarrollado su propia dinámica de hermanas, con todas las complicaciones que eso implicaba. Camila había asumido el rol de hermana mayor, aunque técnicamente eran de la misma edad. Isabela, criada como hija única, a veces se sentía abrumada por la intensidad emocional de Camila, pero también había aprendido a valorar tener a alguien que la entendiera de una manera que nadie más podía. El timbre sonó exactamente a las 10. «Debe ser Isabela», gritó Camila corriendo hacia la puerta. Abrí y encontré a Carmen con Isabela. Mi relación con Carmen había evolucionado hasta convertirse en algo parecido a la amistad. No era fácil, pero habíamos aprendido a navegar la situación por el bien de Isabela. «Buenos días, Sofía», me saludó Carmen. «Isabela trae tarea de historia que necesita terminar para el lunes». «Perfecto. Camila también tiene tarea. Pueden trabajar juntas». Isabela me abrazó. Ya no me llamaba por mi nombre. Había evolucionado hacia Mamá Sofía para diferenciarnos. No era mami, como le decía a Carmen, pero era suyo. «¿Cómo estuvo tu semana en la escuela?», le pregunté. «Bien. Saqué 10 en el examen de matemáticas», respondió con orgullo. «¡Felicidades! Camila también tuvo examen esta semana. Saqué 8, anunció Camila sin pena. «Pero es porque odio las matemáticas». Isabela sonrió. Las diferencias académicas entre las gemelas habían sido una fuente constante de tensión familiar. Isabela era estudiosa y perfeccionista, resultado de la presión académica en casa de Carmen. Camila era creativa pero desorganizada, reflejo de nuestra vida más relajada. Carmen se fue después de recordarle a Isabela que la recogería el domingo por la noche. Era nuestra rutina establecida, casi 5 años después del fallo judicial. «¿Qué quieren hacer hoy, Cos?», les pregunté a las niñas. «El centro comercial», dijo Isabela. «El parque», dijo Camila al mismo tiempo. «¿Qué tal si vamos al parque en la mañana y al centro comercial en la tarde?» «Perfecto», acordaron ambas. En el parque, mientras las niñas jugaban en los columpios,
Observé cómo habían crecido. Isabela tenía la elegancia de Carmen en sus movimientos, pero los ojos expresivos de Rodrigo. Camila tenía mi determinación, pero también una creatividad que yo nunca había tenido. «Mamá Sofía, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Isabela, sentándose a mi lado en la banca. «Claro, mi amor. A veces te arrepientes de habernos encontrado». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque sé que tu vida era más fácil antes. No tenías que dividir tu tiempo entre nosotras dos. No tenías que lidiar con mami Carmen y con papá Rodrigo. No tenías que mudarte. Isabela, mírame», le dije tomando su cara entre mis manos. «Nunca, jamás ni por un segundo me he arrepentido de encontrarte. Mi vida tal vez era más simple antes, pero no era completa». «¿Pero no extrañas cuando solo tenías a Camila?». «Por supuesto que extraño algunos aspectos de esa época. Extraño la simplicidad. Pero no extraño no conocerte. No extraño no saber que existías». Isabela asintió, pero pude ver que todavía tenía dudas. «¿Sabes qué es lo más difícil de nuestra situación?», le pregunté. «¿Qué?». «Que no tuvimos la oportunidad de crecer juntas como familia normal. Tuvimos que aprender a amarnos cuando ya éramos personas formadas. Pero eso no hace que nuestro amor sea menos real. ¿Crees que Carmen se arrepiente de haberme criado?». «Jamás. Carmen te ama más que a su propia vida, y eso nunca va a cambiar, sin importar cuánto tiempo pases conmigo». Camila se acercó corriendo. «¿De qué están hablando?». «De cosas de familia», respondió Isabela. «¿Cosas buenas o cosas complicadas?». «Las dos», dijimos Isabela y yo al mismo tiempo, y las tres nos reímos. En el centro comercial, mientras las niñas exploraban una tienda de música, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Hola, Sofía. ¿Están las niñas contigo?». «Sí, estamos en el centro comercial. Puedo pasar a verlas, tengo algo que darles». Durante los últimos años, Rodrigo había intentado construir una relación con las gemelas. Con Isabela era más fácil, porque la veía en reuniones familiares, pero con Camila había sido difícil. Ella apenas lo recordaba como padre, y él no sabía cómo acercarse a una hija que ya era adolescente. «Está bien. Estamos en la tienda de música del segundo piso». 20 minutos después, Rodrigo llegó con una bolsa de regalo. «Hola, niñas». Las saludó con cierta timidez. «Hola, papá», respondió Isabela, abrazándolo. «Hola», murmuró Camila, más reservada. «Tengo algo para ustedes», dijo Rodrigo sacando 2 cajas pequeñas. «Son iguales, para que no haya favoritismos». Las niñas abrieron las cajas y encontraron collares idénticos con pequeños delfines de plata. «¡Están hermosos!», exclamó Isabela. «Gracias», dijo Camila, sinceramente complacida. «Quería que tuvieran algo que las conectara, algo que fuera solo de ustedes», explicó Rodrigo. Fue un gesto simple pero significativo. Rodrigo estaba aprendiendo lentamente a ser padre de 2 hijas adolescentes. «¿Te quieres ir a tomar un café con nosotras?», le preguntó Isabela. Rodrigo me miró, buscando permiso. «Claro», asentí, mientras ellas terminen su tarea después. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, me senté en la sala con una taza de té, reflexionando sobre el día. Mi teléfono sonó. Era Carmen. «Hola, Carmen». «Hola, Sofía. Solo quería preguntarte cómo estuvo el día con Isabela». «Muy bien». Hicieron tarea juntas. Fuimos al parque y al centro comercial. Rodrigo también las visitó. «¿Cómo está ella?». «Últimamente la he notado un poco pensativa. Creo que está tratando de entender su lugar en todo esto. Es normal para su edad». «Sofía, ¿puedo decirte algo?». «Por supuesto». «Gracias por compartirla conmigo. Sé que legalmente podrías haber peleado por custodia completa. Carmen, Isabela es tu hija tanto como es mía. Nunca habría tratado de separarte de ella. Lo sé. Y eso hace que esta situación funcione. El hecho de que ninguna de las dos trate de eliminar a la otra. Era verdad. Habíamos aprendido que el amor no era un recurso limitado. Isabela podía amar a ambas, y nosotras podíamos amarnos mutuamente sin que eso disminuyera nuestro amor individual por ella. Al día siguiente, domingo, las niñas estaban en la sala viendo una película cuando decidí hacer una pregunta que había estado evitando durante años. «Niñas, ¿puedo preguntarles algo serio?».
Claro, dijeron ambas. ¿Cómo se sienten ustedes con toda esta situación? Con tener que ir y venir entre casas, con tener tantos adultos en sus vidas. Camila e Isabela se miraron, como si hubieran discutido esto antes. ¿Quieres que seamos honestas?, preguntó Camila. Por supuesto. A veces es cansado, admitió Isabela. Tener que recordar las reglas de cada casa, tener que dividir mi tiempo, explicarle a mis amigos por qué mi situación es tan complicada. Pero también es genial, añadió Camila. Tengo una hermana que me entiende de una manera que nadie más puede, y tengo más familia que la mayoría de las personas. ¿Se arrepienten de haberse conocido?, pregunté. Jamás, dijeron al unísono y luego se rieron. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo Isabela. A veces pienso en cómo habría sido si hubiéramos crecido juntas desde bebés, pero entonces pienso que tal vez no seríamos las mismas personas que somos ahora. Yo habría sido diferente sin Mami Carmen, continuó. Y Camila habría sido diferente si hubiera crecido con dinero y sin preocupaciones. Es como si necesitáramos vivir separadas para convertirnos en las personas que podían ser hermanas de verdad, añadió Camila. Su sabiduría me sorprendió. A los 13 años, entendían conceptos sobre identidad y familia que a mí me había tomado años procesar. Esa tarde, cuando Carmen vino por Isabela, ¿cómo estuvo el fin de semana?, me preguntó Carmen a Isabela. Genial. Camila me enseñó a tocar una canción en guitarra y mamá Sofía nos ayudó con la tarea de historia. ¿Listos para la semana? Sí, pero mamá Carmen, ¿puedo pedirte algo? Claro, mi amor. ¿Crees que podríamos invitar a Camila y a mamá Sofía a cenar esta semana? Como familia. Carmen me miró y pude ver la lucha interna en sus ojos, pero luego sonrió. Me parece perfecto. ¿Qué les parece el miércoles? Miércoles por la noche. Casa de Carmen. La cena fue extraña pero hermosa. Carmen había preparado pozole, el platillo favorito de Isabela. Fernando contó chistes malos que hicieron reír a las niñas. Rodrigo llegó tarde pero con flores para Carmen y chocolates para las niñas. Por un momento, sentados alrededor de la mesa, parecíamos una familia normal. Una familia complicada, extendida, no tradicional, pero familia al fin. ¿Saben qué?, dijo Isabela mientras comíamos el postre. Creo que somos afortunadas. ¿Por qué?, preguntó Camila. Porque tenemos más amor del que la mayoría de las familias. Sí, es complicado, pero tenemos muchas personas que nos aman, tenía razón. A pesar del dolor, a pesar de la injusticia inicial, a pesar de todos los años perdidos, habíamos construido algo hermoso de los pedazos rotos. Más tarde, en casa esa noche, después de acostar a Camila, me senté en mi cama con el álbum de fotos que había estado armando durante los últimos años. Fotos de las niñas juntas, de cumpleaños compartidos, de graduaciones, de pequeños momentos cotidianos. En la primera página había una foto de Isabela y Camila el día que se conocieron en la boda, sin saber que eran hermanas. En las últimas páginas había fotos de la semana pasada, donde aparecían completamente cómodas la una con la otra, claramente hermanas en todos los sentidos que importaban. 5 años habían pasado desde que descubrí la verdad. 5 años de batallas legales, ajustes emocionales y construcción lenta de relaciones nuevas. ¿Había valido la pena? La pregunta que Isabela me había hecho en el parque resonaba en mi mente. Sí, había valido la pena, no porque hubiera obtenido un final de cuento de hadas, sino porque había luchado por la verdad, porque mis hijas se conocían, porque habíamos creado algo real y hermoso de una situación que comenzó con mentiras y traición. La justicia no siempre trae felicidad instantánea, a veces trae algo más valioso, la oportunidad de construir algo auténtico sobre los cimientos de la verdad, sin importar cuán dolorosa sea esa verdad. Cerré el álbum y apagué la luz. Mañana sería un día normal. Trabajo, tareas escolares, la rutina cotidiana de una madre soltera. Pero ya no era la misma mujer que había sido antes de descubrir que tenía 2 hijas. Era una mujer que había luchado por sus hijos. Una mujer que había enfrentado la injusticia y había ganado, no todo lo que quería, pero sí todo lo que necesitaba. Y eso era suficiente. En el cuarto de al lado, Camila dormía profundamente,
con el collar de delfín que Rodrigo le había regalado. En otra casa, Isabela también dormía, probablemente con el collar idéntico. Dos niñas que habían nacido el mismo día, separadas por la maldad, reunidas por la persistencia del amor maternal. Mi historia no había terminado con «y vivieron felices para siempre». Había terminado con algo mejor, y aprendieron a vivir en la verdad juntas. Última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar, o quizás estaba en el bar de siempre ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio, ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche».
Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio, odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?» «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego, siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con